Bueno, ¿ya estamos? Ay, quiero ver un poco de gente. ¿Es el que ves ahora? Bueno. Bien. Hasta aquí entonces yo hice un montón de cuadros, pero la verdad que necesitamos mucho tiempo para analizar cada uno de los estadios procesales y realmente me interesa que conozcan las experiencias, ¿no? Bueno, hasta aquí tenemos el hecho, aprehensión, detención o citación, notificación de la apertura de la investigación. Todo esto hasta acá, la defensa no se entera. Una vez en la audiencia, concurrimos, tenemos acceso al legajo, revisión del legajo, charla con mi defendido y reunión en la audiencia, no reunión, sino simplemente la concurrencia a la audiencia, donde está las tres patas, ¿no? Defensa, magistratura, fiscalía, defendido y, la mayoría de los casos, la víctima. Bueno, hasta aquí inicia la audiencia, se revisan las condiciones de la notificación de la investigación penal preparatoria, se revisan, en caso de que haya existido, las condiciones de la aprehensión, revisamos la aprehensión, podemos oponernos y pedir la libertad o no, su señoría declarará o no legítima la aprehensión en función de nuestra oposición o de los hechos en sí, y pasamos a la formulación de cargos. Formulación de cargos donde se le imputa el hecho y la participación a mí o a mis defendidos con una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, muy breve, muy incisiva, estrictamente sobre el punto a tratar, el hecho. Calificación legal, estricta calificación legal, y se corre traslado a la defensa. Cuando se corre traslado a la defensa, palabras del imputado o no, mi consejo, no hable el imputado, hagan uso ustedes de la palabra, salvo que, bueno, asuman los riesgos, ¿no? Y pasamos a la palabra del defensor en la contestación de la formulación de cargo que acabamos de leer. Y acá vienen las posibilidades. Acá se nos abre un abanico de cuestiones que tenemos que analizar. En primer lugar, cuando tenemos conocimiento del caso, lo primero que tiene que hacer el defensor es conocer su teoría del caso. Elegir una teoría del caso. Que es lo que yo dije en la charla del Colegio de Abogados la vez pasada. La teoría del caso acá es fundamental. ¿Por qué? Porque es el relato nuestro. El relato de nuestra verdad. La verdad que queremos que triunfe. Ese relato que vamos armando nosotros, lo tenemos que tener claro, o tenemos que tener por lo menos un panorama bastante acabado de cuál va a ser nuestra teoría del caso. ¿Sí? Si nosotros tenemos un defendido, un imputado inocente, nuestra teoría del caso va a ser un sobreseimiento, apuntando a un sobreseimiento, a probar que o no participó o no existió el hecho, cualquiera de las posibilidades que nos dan para el pedido de sobreseimiento, pero apuntamos a ello con toda la vehemencia. Cuando tenemos, estas son apreciaciones mías en función de la trayectoria que tenemos en el ejercicio del derecho a la defensa, ¿no? Cuando tenemos un imputado culpable, o de alguna forma ha tenido alguna participación en el hecho, ¿bien? Nuestra oposición ya será de otra manera. Y acá entran a jugar las distintas estrategias que arma el abogado defensor. ¿Por qué? Tenemos que escuchar atentamente la formulación de cargos y ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del mismo. ¿Cuáles son los hechos que ha aprobado la Fiscalía y cuáles son los hechos que no ha aprobado la Fiscalía? ¿Cuáles son los hechos que la Fiscalía ha aprobado y que nos pueden servir? ¿Cuáles son los hechos de la Fiscalía no le sirven en absoluto? Todo esto tenemos que empezar a sopesar en función de nuestra teoría del caso, porque con nuestra teoría del caso nosotros tenemos que probar, argumentar y fundamentar
los hechos que nos benefician a nosotros. Esos hechos vienen a través de, muchas veces, de la misma formulación de cargo y de los elementos que posee la Fiscalía. Entonces, puede ocurrir que mi defendido sea completamente inocente. Bien. Me dan traslado, panorama 1, por ejemplo. Mi defendido es inocente. Sacamos la posibilidad de que él hable, no habló, supongamos que no ha hablado, me dan traslado a mí, me han imputado los cargos, me han precisado la calificación legal, yo sé que mi defendido es inocente, él me ha dicho que tiene testigo, que tiene prueba, que tiene elementos que yo puedo aportar, que hablan de su inocencia. ¿Qué hago yo? Le opongo la formulación de cargos. Es una técnica, es un camino, la oposición de la formulación de cargos. Puede ocurrir que nada de esto me haya dicho mi defendido y que, por ejemplo, la formulación de cargos haya sido por el delito de lesiones, por darles un ejemplo. Pero en las pruebas que se enumeran al final de la formulación de cargos, los elementos que tiene la Fiscalía en ningún momento me indican una lesión. Me indica, no sé, un entredicho, un malentendido, un exabrupto, una serie de cuestiones quizás inmorales o desdeñables, pero no lesiones. Me opongo férreamente a la formulación de cargos por el delito este y este. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no tiene elementos, no ha demostrado y no tiene ningún argumento para esa formulación de cargos. ¿Sí? Porque cuando la Fiscalía formula cargos, al igual que las decisiones de los magistrados, esa formulación de cargos tiene que estar siempre motivada, fundamentada y respaldada por argumentos fácticos, ¿sí? Que den sustento al relato que están armando ellos. Si yo noto en esa formulación de cargos la carencia de elementos contundentes, concretos, fácticos, que respalden sus dichos, yo me voy a oponer a la formulación de cargos. Y la cortamos desde el vamos. Y la cortamos desde el inicio. Y se acabó. ¿Bien? Si mi defendido es inocente y tiene elementos fuertes y yo entiendo que puedo hacer valer ello, me opongo a la formulación de cargos. ¿Por qué? Porque la defensa tiene que tener un rol proactivo. La defensa tiene que tener un rol estrictamente muy fuerte, y tiene que empezar a hacer valer las garantías constitucionales, las garantías procesales, los acuerdos internacionales, todos los derechos que le atañen al imputado desde el minuto cero, en función de su teoría del caso, en función de lo que me permita el caso en particular. Yo voy a hacer valer cada garantía que esté a favor de mi defendido. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué estudiamos siempre? Principio de legalidad, principio de inocencia, debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Me opongo a la formulación de cargos. ¿Bien? Me pueden hacer lugar o no, me pueden hacer lugar parcialmente o no, bien, pero yo ya estoy marcando la cancha. ¿Sí? Yo soy defensor, acá estoy para hacer valer los derechos y punto. ¿Bien? Panorama 1, me opongo a la formulación de cargos. ¿Bien? Suponiendo, y esto ya es una cuestión justamente para esto, son estas charlas, para compartir criterios, ¿sí? Ustedes los van a ver cuando salgan a la cancha, y esto habla mucho del cambio de paradigma. Existe un diálogo, no un diálogo, pero un intercambio, off the record también, con los representantes del Ministerio Público, ¿sí? En aras del principio de buena fe, de la igualdad de armas, del debido proceso y del principio acusatorio, donde estamos todos en un pie de igualdad. En definitiva, queremos reencauzar el conflicto, abordarlo adecuadamente. No es una guerra. No queremos gente prisionizada. No queremos encarcelar gente. Y no queremos esgrimir una defensa por el simple hecho, por una cuestión egocéntrica. No queremos esa defensa obsoleta. Tenemos que sacarnos ese chip, ¿sí? Eso no va más. Acá estamos reencauzando y abordando un conflicto en la medida que eso sea posible. Entonces, puede haber existido una comunicación con la Fiscalía y resulta que le van a formular cargos, existieron esos cargos, existió el hecho, tuvo participación,
No está muy demostrado, quizá algún que otro hecho, pero tiene la Fiscalía pautas para iniciar una investigación, pero resulta que es un hecho menor, es un hecho que puede, ha sido un autor primario, es un hecho que puede, quizá no se ha repetido, quizá ha sido hasta accidental, no lo sabemos. Pero en estos casos, donde yo he tenido quizá un contacto con la Fiscalía, yo voy a dejar correr la formulación de cargos y no me voy a oponer a la formulación de cargos y voy a dejar que se cumpla la formalidad de la audiencia de formalización de la investigación para luego, dentro del plazo de investigación, optar por una salida alternativa. Y acá está el kit de la cuestión. ¿Por qué? Todos los delitos menores, por decirlo de alguna manera, que no sean, por ejemplo, por supuesto, ni homicidios, ni robos agravados, ni todas estas cuestiones que sí hay que investigar y hay que dilucidarlas a fondo, hurtos, amenazas, el 90% de las causas que nutren las fiscalías y los juzgados y que engordan las salas al día de la fecha, vamos a solucionarlas en pocos días. Vamos a reencauzar estos conflictos y vamos a ver cómo todas las partes pueden ganar en este nuevo camino que elige el proceso penal. Yo no voy por un delito menor hasta las últimas consecuencias, con prisión preventiva de por medio, con oposiciones, con resoluciones adversas en los juzgados de instrucción y alguna resolución muchos meses después en una cámara de apelaciones, igual termino en un juicio, ¿para qué? Para dar una salida alternativa. Al fin y al cabo, un sobreseimiento, una absolución, perdón, ya en plenario, ¿no? En un juicio. Y nos ahorramos un montón de tiempo. ¿Y saben qué? Con una conciliación, con una suspensión de juicio a prueba, la víctima tiene muchas más posibilidades de acordar, de arreglar, porque es algo que le sirve a ella, o a él, a la víctima, ¿no? Que le sirve a la comunidad, que le sirve a la sociedad, que le sirve al sistema, porque descomprimimos el sistema. No vamos hasta las últimas consecuencias a un juicio por unas amenazas simples. O sí, pero la magia, el kit de la cuestión del nuevo Código Procesal, es la posibilidad de optar por la salida alternativa de la solución del conflicto, cuando no se utiliza incluso el principio de oportunidad ya en instancia de la Fiscalía. Entonces yo defensor, con mi teoría del caso, con el conocimiento del legajo, con las armas que tengo a la vista, voy a ver qué camino elijo. Si yo sé que mi defendido es inocente, me opongo a la formulación de cargos. Y si le hacen lugar igual, vamos hasta las últimas consecuencias, perfecto. Si no, si están complicadas las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Voy a tratar de dejar correr la audiencia de formulación de cargos y tratar de iniciar un camino de negociación con la Fiscalía. Un camino para reencauzar el conflicto. Y créanme que la Fiscalía tiene muy en claro esto. Los jueces tienen muy en claro esto y es muy factible que nosotros lleguemos a una solución mucho más beneficiosa para todas las partes. ¿Sí? Ahora, por supuesto que puede no darse ninguna de estas posibilidades, igual me formulan los cargos y bueno, tengo que ir a ver cómo pruebo las cuestiones, cómo defiendo y continúa el curso de la causa, ¿no? Bueno, hay muchas otras posibilidades con la formulación de cargo y muchos casos que tengo anotado acá que me gustaría compartir con ustedes, pero no podemos por una cuestión de tiempo y de medios. En otra oportunidad lo haremos más a fondo, pero pasemos a el último estadio de la audiencia esta de formulación de cargos, que es la posibilidad del pedido de medidas de coerción. Artículo 235, 236 del Código de Procedimiento. El artículo 235 nos da medidas de coerción de baja intensidad, o sea, tenemos 14 posibilidades donde está restricción de acercamiento, no tomar bebidas alcohólicas, presentarse a los estrados las veces que sea requerido, etcétera, etcétera. ¿Bien? Hasta aquí, hasta el artículo 235, el abogado defensor no debería oponerse.
hay algunos colegas que se oponen a que el defendido no pueda tomar alcohol. Bueno, son cuestiones particulares ya, ¿no? Pero mi consejo, a los fines del debido proceso y de salvaguardar el sistema, medida de baja intensidad incluso es hasta beneficioso para su defendido. Es hasta beneficioso que no se acerque a la víctima. Es hasta beneficioso que calme y baje la espuma. ¿Ah? Es un momento donde estamos todos muy nerviosos, este estadio del proceso. Hasta el 2.35, que después los invito a que lean ustedes tranquilos en sus casas, yo no me pongo. ¿Sí? No hay ningún problema. Incluso después cumplimos y después vemos cómo, si es que encontramos una salida alternativa. ¿Dónde se arman los kenkos? En el 2.36. ¿Qué pasa con el 2.36? Y acá es el único momento donde la defensa saca las uñas, las garras. ¿Por qué? Y porque me están privando de la libertad de mi defendido. ¿Ah? Y la primigenia obligación del abogado defensor es mantener la libertad de mi defendido. ¿Sí? Mantener las garantías de mi defendido. La primigenia garantía del principio de inocencia. ¿Sí? Y ya me lo están coartando. Estas son apreciaciones mías. Uno se pone efusivo en el ejercicio de la profesión, pero la defensa tiene que tener esta actitud, ¿sí? Y con el 236 ya estamos inclinando un poquito la balanza, ¿bien? Ahora, acá está la diferencia y seguimos contestando la pregunta del colega Perdiguero. Las prisiones preventivas ya no son sine die, ya no son por las dudas, ya no son porque sí, ya no las voy a dar vuelta o rebatirlas o acortar un plazo de una prisión preventiva en una cámara de apelaciones. Lo voy a hacer en la misma audiencia. Me voy a oponer al dictado de la prisión preventiva. Me voy a oponer al plazo del dictado de la duración de esa prisión preventiva. Voy a pedir, en su caso, otro lugar de alojamiento de la prisión preventiva. Voy a pedir una prisión preventiva con una modalidad de arresto domiciliario. ¿Sí? Todo un abanico de posibilidades que le esgrimo en la misma audiencia. Me voy a oponer siempre férreamente al dictado de la prisión preventiva. ¿Cómo nos oponemos? No están dadas las condiciones de peligrosidad procesal, que son dos. ¿Sí? Peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Hay jueces, les voy adelantando, para eso son estas charlas, que son de la opinión de que no pueden concurrir los dos supuestos, ¿sí? Porque o me fugo o entorpezco la investigación, ¿bien? Hay jueces que sostienen que, y está bien, son opiniones, son posiciones, que incluso aunque me fugue, también puedo entorpecer la investigación, ¿bien? Empecemos a discutir eso. Después resulta que vemos los fundamentos de la Fiscalía de por qué se pide la prisión preventiva. Y bueno, porque me faltan pruebas, porque la prueba tal no la tengo todavía, me la tienen que entregar de la pericia tal, porque han amedrentado a la víctima, porque la víctima tiene miedo, porque hay, no sé, testigos que faltan declarar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y acá la defensa se enerva. ¿Por qué? Porque muchas veces las medidas de la Fiscalía no son fundamento, y acá me encantaría en algún momento escuchar las opiniones de ustedes. En lo personal, los trámites procesales de fondo, o los que sea que tenga que hacer la Fiscalía, y que no atañen directamente a mi defendido, no deberían ser causal de un fundamento de una prisión preventiva. Y acá hay que ser firme con eso, ¿sí? Porque no puede ser que porque falte tomarle declaración a un testigo o falte una pericia que la realiza el cuerpo médico forense, tengamos que privar de la libertad de mi defendido. Eso me parece, yo discrepo con esos fundamentos, ¿sí? Ahora, si me están diciendo que mi defendido no tiene arraigo, no tiene domicilio, efectivamente vive cerca de la víctima, ha amenazado numerosas veces, se ha escapado de la comisaría, tiene peligro de captura, bien, bueno, son indicios de peligrosidad procesal.
Bien, no tengo mucho que pelear ahí, incluso salvo el plazo de duración. Bueno, pero desde el punto 1, desde el minuto 1, la defensa, y este es mi consejo, nos oponemos al dictado de la prisión preventiva. ¿Qué proponemos? Supletoriamente cualquiera de las medidas del artículo 235, sobre todo cuando son chicos, no digo menores, simplemente chicos, 19, 20, 21, la figura del 235, inciso 4, si alguien tiene un código ahí me indica, me puede refrescar, porque no lo tengo a mano, y que es la figura del tutor. ¿Ah? Yo estoy poniendo una persona que se haga cargo de este muchacho que quizá no ha delinquido por otro motivo que no haya sido su propia adicción, su propio temor, alguna inquietud propia de la inmadurez. Y que yo lo veo eso en la audiencia y me doy cuenta, y creo que su señoría también lo ha visto, y creo que la fiscalía también lo ha visto, pero está haciendo su trabajo. Entonces, por ejemplo, esta medida es muy fructífera, ha dado muchos buenos resultados, y yo siempre que puedo la propongo, se los voy tirando como un tip. No se escucha Los nada. jueces son proclives a darla, ¿no? ¿Estamos bien, los coordinadores? ¿Los coordinadores? Hola. Guido, me parece que hay una doctora, Cecilia Contreras, que quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no, bienvenida. Doctora. Analia, creo que tenía problema con el audio. Bien. Si no, Guille Orso, estabas también con la pregunta. Te habilito el audio. Guille. Doctor Orso, Bueno, habilite el audio. Ahora sí, ahora estamos. Gracias. ¿Me estás escuchando ahí? Sí, lo La escucho. pregunta es No lo veo, pero lo escucho. Debe ser la falta de luz, nada más. Bien. Seguimos con la joda. La pregunta por el tema el tema de las salidas alternativas. Una vez que se te otorgó y la cumple el cliente, cuando vas a pedir la solución de su situación. No, espere. Usted, doctor, a ver, continúe, concluya la pregunta. No. ¿Por cuál inciso vas pidiendo? ¿Por la extinción de la acción o por creo que es el 5 o el 8 en la última reforma de la 91-71? Bien. Doctor Orso, antes que nada quiero mandarle un saludo. Ya le digo, yo lo escuchaba con el doctor Nakul, en los Ateneos del maestro Juan Carlos Nakul. Le mando un saludo, me ha hecho acordar de esas épocas. Le cuento, doctor, me ha trasladado al final prácticamente. Si esta charla tuviese alguna continuidad, debería ser en el capítulo 10 más o menos, que es la conclusión. Lo que me pregunta el doctor, que se lo voy a contestar, vamos a hacer un paréntesis para contestarle al doctor, pero no me quiero perder el hilo, doctor, discúlpeme, es qué ocurre cuando se da cumplimiento a la salida alternativa que yo logro acordar con la fiscalía. ¿Bien? En este caso, yo le voy a decir, doctor, estrictamente en la práctica, no hemos llegado a cumplir todavía, doctor, con la salida alternativa que más se utiliza, que es la suspensión del juicio a prueba, por la sencilla razón de que si usted lee el articulado, el mínimo de tiempo es 1 año. ¿Bien? Entonces, la semana pasada, y los ilustro a los colegas, se ha cumplido el 6 de mayo 1 año del inicio de este nuevo Código Procesal, con lo cual
todavía todas las probation que hemos llevado a cabo no las hemos cumplido todavía. Ahora, permítame contestarle qué ocurre con otra salida alternativa que es la conciliación. ¿Bien? Artículo 27 del Código Procesal Penal, vamos sacando las telarañas. 27, 28, en la conciliación yo llego a un acuerdo en donde las partes se hacen concesiones mutuas, ¿sí? Y yo puedo solucionar el conflicto quizás solamente con un pedido de perdón. Escuchen lo que les estoy diciendo. Quizás solamente con un pedido de perdón. ¿Dónde han visto eso en el Código Viejo? No existe. Bueno, bienvenido al nuevo Código Procesal Penal. Se realiza un acta, le cuento en la práctica, doctor, cómo se hace, se realiza un acta, se toman, por supuesto, las medidas del caso, el fiscal evalúa las posibilidades dentro de los parámetros, se tiene en cuenta la cuestión de la vulnerabilidad de la víctima. Vayan teniendo en cuenta esto los colegas, fundamental. Todos los magistrados están haciendo valer la ley de víctimas, que es una ley nacional, que no sabemos si tiene la réplica provincial, pero resulta que todos los magistrados, y lo bien que hacen, están dando mucha participación a la víctima, se evalúa la vulnerabilidad, la situación en la que se encuentra la misma, y se da pie, por supuesto, a la salida alternativa. En el caso de la conciliación, se realiza el acta pertinente en la fiscalía, a instancia de la fiscalía o a instancia del abogado defensor, se firma el acuerdo y se da el cumplimiento o no del mismo. Supongamos que se cumple, que la fiscalía ha establecido que se haga terapia de pareja o de grupo o del imputado solo, 10 sesiones de terapia que puede llevarse a cabo a lo largo de 3 meses. Bueno, se da cumplimiento con todos los requisitos de la conciliación y acá, le voy a decir la verdad, doctor Orso, no sabemos qué pasa. ¿Por qué? Porque en la práctica vamos viendo que hemos pedido, al final del cumplimiento del acuerdo conciliatorio, vamos a una audiencia a pedir el sobreseimiento de mi defendido. Y está en el nomenclador de la OGA, que yo se los puedo dejar después. Elaboramos las cuestiones, damos cumplimiento y lectura del acuerdo, se encuentran las partes, queremos el sobreseimiento de mi defendido, y resulta que a veces la magistratura lo otorga, y hay veces que no. Hay veces que el magistrado no está satisfecho con el acuerdo, hay veces que considera que no está cumplido, hay veces que considera que la víctima no está lo suficientemente salvaguardada, hay veces que el magistrado mismo manda a que sea la fiscalía la que dicte el sobreseimiento. Y acá está la cuestión, o sea, esto nos ha pasado, ¿sí? Y todavía no lo estamos resolviendo. Ahora, yo me animo a decir, doctor, que la defensa debe instar siempre, no solo la libertad y las garantías del indefendido, sino tiene derecho, artículo 7.5, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a una duración razonable del proceso, etcétera, etcétera, y debe instar el sobreseimiento. Si no lo dicta la Fiscalía, por el cumplimiento del acuerdo, estamos en nuestro derecho de pedir una audiencia, ¿sí? Y pedirle a su señoría el dictado del mismo. Ahora, esa inseguridad, Guido, esa inseguridad que estás planteando vos precisamente es la que vengo discutiendo pregonando hace un año, desde la reforma de la 91-71, sí, donde se elimina la homologación judicial del acuerdo. claro. De haber seguido las reglas del texto original del 31, donde hecho el acuerdo de conciliación, acuerdo de mediación o cualquiera fuere, pasa a homologación, ya sabes, entonces se le recomienda al cliente que cumpla con la obligación asumida. Ahora, si viene rebotado, ya en la primera elevación para la homologación, ya sabes a qué atenerte. No puede ser que
cumplir todas las condiciones que se obligó, recién venga Sí, el la negativa. la negativa del juez. Además que, obviamente, el problema es que con la reforma de la 91-71 se te cruzan, lo vengo sosteniendo también hace rato, lo digo porque lo tengo escrito, el tema de que tenés dos causales. La causal del inciso 4 para el sobreseimiento, extinción de la acción, o la del inciso 8, que es la de cumplimiento de alguna obligación contenida en un acuerdo. Por supuesto. Es decir, por eso digo, esto Por supuesto. Pero ¿sabe qué, doctor? en algunos de ¿Sabe mis qué, trabajos doctor? sobre caos normativo. Doctor, sí, le agradezco. Yo le entiendo la inquietud y créame que es muy frustrante encontrarnos en una audiencia con las partes ya prácticamente que concurren juntas a la audiencia, donde ya no hay, estoy circunstancialmente hablando de cuestiones de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Que es donde mayor se da el caso, y donde ya no hay un conflicto a la vista y la situación se ha reencauzado satisfactoriamente, pero su señoría considera que la víctima todavía es vulnerable. Su señoría considera todavía que el informe de la OBD me ha dado un riesgo altísimo. Su señoría considera que mi defendido es peligroso o cualquier apreciación que tenga el magistrado, y no es una crítica que estoy haciendo, simplemente estoy contando lo que ha ocurrido a diario, y nos rebotan los pedidos de sobreseimiento. Ha pasado, doctor. Ahora, ¿qué ocurre? La defensa, más allá de protestar y hacer puchero y patalear, vamos a dar cumplimiento con aquello que el magistrado ha considerado que falta suplir para lograr el sobreseimiento requerido. Y esa es la magia también del Código Nuevo, ¿sí? La resolución es inmediata. Porque si yo acá en el Capital presento un escrito pidiendo tal cosa, hasta que se resuelva, hasta que se opone, hasta que voy a una cámara, han pasado meses, en media hora yo tengo los puntos que tengo que suplir para el sobreseimiento que estoy solicitando, ¿sí? Y todavía no hay uniformidad de criterios, doctor. A pesar de que son pocos los magistrados que llevan a cabo esta nueva aventura procesal, entre los mismos no hay acuerdo, doctor. El Tribunal de Impugnación es muy nuevo, ¿sí? Han tenido escasas 10 o 20 audiencias todavía. Todavía, doctor, estamos escribiendo el camino de este Código Procesal Penal nuevo, ¿sí? Y con los exponentes que tenemos en el Centro Judicial Concepción, trabajamos muy, muy fuerte en ello. A la cabeza siempre está mi amigo Pablo Canata, preocupado 24/7 por darle solución a los imputados, ¿sí? Por entender el pensamiento de cada uno de los magistrados. Y todos estamos abocados a esa tarea, doctor. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo que llevamos a cabo a diario y esa es la pasión y la vocación de servicio que tenemos. Y es no solamente conocer el derecho, sino la práctica, la técnica, el campo, la arena, qué es lo que realmente pasa, qué es lo que nos está pasando a diario en el Centro Judicial Concepción. Con lo cual, doctor, si me permite, no tengo una respuesta a su pregunta, y simplemente darle un lineamiento de lo que puede hacer, ¿sí? En caso de que el sobreseimiento no sea dictado por la Fiscalía, usted lo puede solicitar por audiencia, está el nomenclador, la audiencia que corresponde, usted da los argumentos y pide el sobreseimiento. Si no le da el sobreseimiento, en ese mismo momento usted va a tener el porqué de la negativa del sobreseimiento y nos abocamos a suplir eso. Y pedimos una nueva audiencia. ¿Sí? En muchos casos me han pedido que se haga una reevaluación del informe de riesgo altísimo de la OBD. Yo soy de la opinión de que es perfectible, son perfectibles esos informes, ¿sí? Ahora, existe un informe de riesgo de la OBD que está en el legajo y que su señoría lo coteja al momento de tomar una decisión. Y punto, ¿sí? No me cuesta nada, o de último nos cuesta tiempo, pero la voluntad está de hacer una reevaluación. Esto es un tema, les cuento, que ha surgido en diciembre del año pasado, es reciente, ¿no? Estas últimas decisiones, y se lo hace. Y bueno, ya vamos haciendo jurisprudencia, ¿bien?
pero cada peldaño de este código procesal nuevo lo vamos armando día a día, ¿sí? No tuvimos una sola audiencia similar a otra, ¿sí? En cada audiencia aprendemos la defensa, la magistratura y la fiscalía, ¿bien? Y vamos tomando decisiones, ¿ah? No solo con la letra de la ley, ¿sí? Sino con lo que vemos en el terreno, con lo que está pasando en la cancha. Y esa es la magia del código nuevo, esa es la magia de la oralidad, ¿sí? Los principios de celeridad, de inmediatez, ¿ah? Y eso es lo que tenemos que aprovechar, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué exige? ¿Qué demanda la situación? Bueno, doctor Orso, creo que le contesté un poco la pregunta. Y bueno, ya para cerrar un poco, los coordinadores me dan un segundo. Ya nos fuimos a cualquier lado. Sí, doctor, estamos ya por terminar también esta segunda parte, así que... Bien, bien. Para cerrarlo aquí, volvemos a... Ya no sé dónde estaba, no sé qué estaba hablando. Análisis de riesgo, de vulnerabilidad de la víctima, lo que Sí, preguntó pero Orso. antes del doctor, estaba hablando alguien me prestó atención. Sí, Guido, discúlpame, estábamos hablando preventiva. sobre La prisión oposición de la preventiva, prisión los preventiva. riesgos Muchas gracias. procesales. Muchas gracias. Sí. No escucho. 235, inciso 4 estábamos. Sí, bien, Exactamente. perfecto. Gracias. Bueno, yo les estaba dando pautas cortitas, de apreciación personal, que en el artículo 235, en la última etapa de la audiencia, donde se pide la medida de coerción, vamos a discriminar las del 235, es mi consejo de que no nos oponemos, e incluso es alentado incluso por la defensa y hasta beneficioso para el propio imputado, que se tomen las prevenciones del 235. En el 236, sacamos las garras, nos ponemos a pelear, y en caso de que se complique la oposición, o se complique, o sea muy factible que nos den la prisión preventiva, que en mucho se da la prisión preventiva en delitos graves, ¿no? Violaciones, robos agravados, más que nada por la violencia del hecho, ¿no? Así que les voy anticipando que es muy factible que siempre se pidan prisiones preventivas en determinados delitos graves, por la violencia del hecho, ¿bien? Más allá de que no hayan habido daños significativos o víctimas, ¿sí? Pero por la violencia del hecho se otorga la prisión preventiva, se pide la prisión preventiva, en general por 3, 4 meses, hasta 6 meses, que es lo que dura el plazo de investigación, ¿bien? Nosotros nos oponemos por los fundamentos que yo considere, por lo que yo acabo de escuchar del Ministerio Público, ¿sí? Yo trato de rebatir en el momento